La opulencia de la mansión en Lomas de Chapultepec se sentía fría, casi asfixiante, bajo el eco de los gritos de una mujer que creía que el dinero le otorgaba el derecho de pisotear la dignidad ajena. Isabela, vestida con una seda que costaba más que el sueldo de un año de cualquier trabajador, señalaba con un dedo cargado de diamantes a la mujer que, en silencio, sostenía la mirada con una paz que solo da la conciencia limpia. Era una humillación pública, un espectáculo de arrogancia frente a los empleados, donde la humildad de un uniforme blanco era atacada por la soberbia de quien se sentía dueña del destino de todos en esa casa, sin sospechar que su caída estaba más cerca de lo que pensaba. Nadie en esa habitación podía imaginar que, detrás de los ojos cansados de Guadalupe, se escondía una verdad capaz de derrumbar el castillo de naipes que Isabela había construido con tantas mentiras y perfumes caros. El llanto desesperado de los pequeños, esos seres de ojos curiosos que apenas conocían el mundo, era el único sonido que lograba romper la tensión de un ambiente cargado de desprecio y malas intenciones. Pero antes de continuar con esta historia que les tocará las fibras más sensibles del alma, díganos en los comentarios desde qué hermosa parte de México o del mundo nos están escuchando hoy. Queremos sentirlos cerca mientras les revelamos este secreto que cambió la vida de una familia para siempre. La mirada de Isabela destilaba un odio que no encajaba con la supuesta elegancia de su linaje, mientras que Lupita, con sus manos curtidas por el trabajo honesto, solo pensaba en la protección de los hijos de su patrón que sufrían sin explicación aparente. En ese momento, la tragedia parecía inevitable y el despido de la empleada era solo cuestión de segundos. Pero lo que la futura novia no sabía era que el instinto maternal y los conocimientos de una mujer mexicana son más fuertes que cualquier cuenta bancaria. Esta es la historia de cómo la verdad siempre encuentra su camino, incluso en los rincones más oscuros de la ambición humana, y de cómo el amor de quien sirve con el corazón es la única arma contra la maldad. Las calles de Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México albergaban una mansión que era el orgullo de la arquitectura contemporánea, pero en su interior el ambiente se sentía pesado y carente de vida. Los hermosos azulejos de Talavera en la cocina y el aroma constante a café de olla intentaban dar una calidez que la frialdad de su futura dueña apagaba constantemente con su presencia altiva. En esa casa de techos altos y mármol reluciente, el lujo más ostentoso no lograba silenciar el eco de un sufrimiento que solo una persona parecía notar con verdadera angustia y preocupación genuina desde el primer día. Guadalupe, a quien todos llamaban cariñosamente Lupita, caminaba por los pasillos con la discreción de quien conoce cada rincón de ese hogar y respeta profundamente el dolor ajeno. Sus manos, marcadas por los años de trabajo honesto y la sabiduría de la tierra, sostenían con delicadeza las sábanas de los pequeños para que siempre estuvieran frescas. Aunque vestía un uniforme sencillo y siempre impecable, sus ojos, cargados de una paciencia infinita, reflejaban una preparación profesional que iba más allá de las labores domésticas comunes. Lupita había estudiado enfermería pediátrica en su juventud, un sueño que tuvo que pausar para sacar adelante a su propia familia con el sudor de su frente. Al otro lado de la sala, Isabella Vance revisaba su reloj de marca con una impaciencia mal disimulada, mientras su mirada gélida se posaba en Roberto, el viudo que buscaba desesperadamente un equilibrio para sus hijos. Isabela, con su ropa de marca americana y su desprecio evidente por las costumbres locales, representaba todo lo que la humildad de Lupita no era. Ella veía a los gemelos, Mateo y Valentina, no como seres vulnerables que necesitaban consuelo tras perder a su madre, sino como obstáculos molestos en su camino hacia la fortuna.
Para ella, los métodos tradicionales de cuidado eran simples supersticiones de gente que no pertenecía a su círculo social. El llanto de los bebés estalló de nuevo con una fuerza desgarradora, rompiendo la calma de la tarde y desatando la furia contenida de Isabela frente al personal. Ella se acercó a Lupita y, frente a un Roberto emocionalmente agotado, soltó palabras que cortaban como cuchillos, acusando a la empleada de ser una incompetente por no poder silenciar el lamento de los pequeños. La mujer de seda exigía que los niños fueran enviados lejos o cuidados por enfermeras extranjeras, alegando que el trato de Lupita era atrasado y poco profesional. Ante el insulto público, Lupita mantuvo la frente en alto y respondió con una calma que desarmaba cualquier grito, defendiendo que el bienestar de los hijos de la casa era su única prioridad. Dígame una cosa de todo corazón, ¿usted cree que una persona merece ser tratada con tanto desprecio solo por su apariencia o por realizar un trabajo humilde? Me gustaría mucho leer su opinión en la caja de comentarios, pues lo que estaba a punto de suceder en esa mansión pondría a prueba la moral de todos los presentes. Isabela estaba decidida a sacar a Lupita de su camino para siempre, sin sospechar que la empleada era la única que realmente velaba por la salud de esos pequeños que tanto sufrían. La tensión en la casa Solórzano estaba llegando a un punto sin retorno donde la verdad y la ambición chocarían de frente. El tiempo corría como arena entre los dedos y la salud de los pequeños Mateo y Valentina pendía de un hilo cada vez más delgado y frágil. No era solo un berrinche o el cansancio normal de unos bebés, pues sus rostros lucían pálidos y sus ojos, antes llenos de una curiosidad infinita, ahora se veían apagados y rodeados de sombras oscuras. Lupita, con su instinto de enfermera y su corazón de madre mexicana, sabía que algo muy grave estaba ocurriendo en el silencio de las noches, algo que ponía en riesgo la vida de esos seres inocentes. La urgencia se sentía en el aire pesado de la mansión, como una tormenta que amenaza con destruir todo lo que encuentra a su paso sin piedad alguna. Si Lupita era expulsada de la casa en ese momento, no solo perdería el sustento para su propia familia, sino que dejaría a los gemelos totalmente desprotegidos ante las garras de la ambición. El plan de Isabela avanzaba con una rapidez alarmante, presionando a Roberto para que firmara los documentos del internado y acelerara los preparativos de una boda que parecía más una transacción comercial que una unión de amor. El honor de Guadalupe estaba en juego, pero lo que más le dolía era la posibilidad de que esos niños perdieran la salud o algo peor bajo el cuidado de alguien que solo veía en ellos un estorbo para su herencia. Roberto se encontraba en un estado de agotamiento mental absoluto, siendo manipulado por las palabras dulces y falsas de una mujer que juraba querer lo mejor para su hogar. Cada noche que pasaba sin que los pequeños pudieran descansar era un paso más hacia el abismo, aumentando la desesperación de un padre que ya no sabía en quién confiar. La situación era crítica y el margen de error había desaparecido por completo, dejando a Lupita en una posición donde cada movimiento debía ser calculado con la precisión de un cirujano. El destino de la familia Solórzano se decidiría en las próximas horas, y el costo de fallar era demasiado alto para cualquier corazón humano. Isabela no se detuvo ante nada y comenzó a mover las piezas de su tablero con una crueldad que erizaba la piel de quienes la rodeaban en aquella mansión. Aprovechaba los descuidos del personal para esconder las mamilas o alterar la temperatura del cuarto de forma extrema, buscando que el llanto de los pequeños fuera insoportable para los oídos de Roberto. Lupita, atenta a cada detalle y con sus sentidos alerta, comenzó a notar que las crisis de los niños coincidían extrañamente con las visitas de la futura novia a la habitación principal. La tensión en la cocina era palpable, pues el resto de los empleados sentía que una tormenta se avecinaba y que la bondad de su compañera no sería suficiente.
Durante una cena importante con inversionistas extranjeros, el llanto de los bebés resonó por toda la propiedad como un grito de auxilio que nadie en la mesa quería escuchar. Isabela aprovechó el momento de mayor tensión para humillar a Lupita frente a los invitados, diciendo que su falta de educación y sus métodos rurales ponían en peligro la paz del hogar. Roberto, con la cabeza entre las manos y el cansancio reflejado en su rostro, parecía estar a punto de ceder a la presión y despedir definitivamente a la mujer que había sido el único pilar de amor para sus hijos. Cada segundo que pasaba era una nueva prueba para la paciencia de la empleada, quien recibía los insultos con una dignidad inquebrantable. Sin embargo, Lupita no era una mujer que se rindiera fácilmente cuando la vida de unos inocentes estaba de por medio en esa casa de lomas de Chapultepec. Con mucho cuidado y moviéndose como una sombra, comenzó a observar los frascos de supuestas vitaminas que Isabela administraba personalmente a los pequeños cada tarde antes del anochecer. Notó un olor extraño, químico y punzante que no correspondía a ningún suplemento infantil conocido, lo que despertó sus sospechas más profundas y activó sus antiguos conocimientos de enfermería pediátrica. Sabía que debía actuar rápido, pero con la astucia necesaria para no ser descubierta antes de tener las pruebas suficientes contra la villana de seda que pretendía reinar en la casa. En la soledad de su pequeña habitación, Lupita preparó una infusión con hierbas tradicionales que su abuelita le había enseñado a usar desde que era una niña allá en el campo. Eran remedios naturales, cargados de sabiduría mexicana, destinados a limpiar el organismo de los pequeños y devolverles la calma que tanto necesitaban para poder descansar por fin. Con mucha discreción comenzó a aplicar sus técnicas de masaje y a administrar los remedios naturales en secreto, notando una mejoría casi inmediata en el semblante y la respiración de los gemelos. Era una batalla silenciosa entre la medicina del corazón y la frialdad de una ambición que no conocía límites ni respetaba la vida. La situación llegó a un punto de quiebre absoluto cuando Isabela descubrió a Lupita con las hierbas y comenzó a gritar por los pasillos que la empleada estaba practicando brujería con los hijos de Roberto. ¿Y usted qué habría hecho en su lugar al ver que la única persona que realmente ayuda a los niños es acusada injustamente de algo tan terrible? Cuéntamelo en los comentarios, porque su opinión es muy importante para nosotros. Pero nadie en esa casa podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado y aquel uniforme sencillo, había una verdad oculta que cambiaría el rumbo de esta discusión de forma definitiva y sorprendente para todos los presentes. Lupita no se dejó intimidar por los gritos histéricos ni por las amenazas de llamar a la policía que lanzaba la mujer de traje impecable y alma oscura. Con voz firme pero pausada, explicó que estaba utilizando conocimientos ancestrales para contrarrestar los efectos de lo que ella sospechaba era una intoxicación provocada por sustancias extrañas. La duda comenzó a sembrarse finalmente en el corazón de Roberto, quien por primera vez miró a su prometida con una pizca de desconfianza ante tanta insistencia en deshacerse de la empleada. El aire se volvió eléctrico y el silencio que siguió a sus palabras fue más pesado que cualquier grito de indignación que se hubiera escuchado antes. Cada diálogo en ese enfrentamiento era corto, pero estaba cargado de una tensión emocional que hacía que el resto de los trabajadores se detuvieran en sus labores para observar el desenlace. Isabela, con un sarcasmo hiriente y burlón, se reía de los supuestos estudios de Lupita, sin saber que la humilde mujer guardaba un as bajo la manga que nadie esperaba ver esa noche. La expectativa crecía segundo a segundo, pues la justicia social parecía estar a un solo paso de manifestarse en medio de tanta opulencia y desprecio hacia la clase trabajadora. El ritmo de la historia se aceleraba, preparando el terreno para una revelación que sacudiría los cimientos de aquella mansión colonial,
El silencio que siguió a las acusaciones de Isabela fue interrumpido por el sonido de unos pasos firmes que resonaron sobre el mármol de la estancia principal. Lupita no bajó la cabeza ante los gritos. Al contrario, caminó con paso seguro hacia su pequeña habitación y regresó con un sobre de papel madera, viejo pero conservado con un cuidado casi sagrado. Roberto, con el rostro desencajado por el cansancio y la confusión, observaba cómo aquella mujer a la que Isabela llamaba ignorante abría el sobre con una delicadeza que sólo poseen quienes valoran el esfuerzo de toda una vida. En ese instante la atmósfera de la sala cambió por completo. El aire se volvió denso y la seguridad de la prometida empezó a flaquear ante la mirada serena de quien ya no tenía miedo a las consecuencias. Entonces Guadalupe extendió un documento oficial, un título de enfermería pediátrica con el sello de una reconocida institución nacional, donde figuraba su nombre completo, Guadalupe Lupita Méndez. Ella explicó con una voz clara y profesional que no era ninguna improvisada ni una mujer sin conocimientos, sino una experta que había dejado su carrera en los hospitales para sostener a su familia, pero que su formación nunca la había abandonado. Los ojos de Roberto pasaron del papel al rostro de Lupita, dándose cuenta de que había tenido a una especialista de primer nivel cuidando de sus hijos mientras él escuchaba las mentiras de una extraña. El choque emocional en la habitación fue absoluto, dejando a los testigos sin palabras ante el sacrificio y la inmensa dignidad de la empleada. Pero la prueba definitiva no era solo un papel con sellos oficiales, sino lo que Lupita sacó a continuación de su bolsillo, unos frascos pequeños y oscuros que había encontrado escondidos entre las carísimas cremas importadas de Isabela. Con una precisión técnica que no dejaba lugar a dudas, la mujer mexicana explicó cómo esas sustancias irritantes eran administradas a los pequeños para provocarles un llanto incesante y un malestar físico real, todo con el fin de manipular la voluntad del padre. La reacción de Isabela fue un grito ahogado de sorpresa que se transformó rápidamente en una mueca de puro terror al verse descubierta por la persona que más despreciaba en ese hogar. La evidencia era irrefutable y el engaño de la futura novia quedó expuesto ante la luz de la verdad que ella tanto había intentado apagar con su soberbia. Lo que viene a continuación te va a dejar con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora, así que deja tu me gusta ahora mismo y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias cargadas de justicia y emoción. El destino de esta mujer ambiciosa está a punto de cambiar para siempre, y el triunfo de la humildad es algo que usted no se puede perder por nada del mundo. Prepárate para ver cómo se restaura el honor en esta casa de Lomas de Chapultepec, porque el clímax de esta historia es simplemente espectacular y le hará creer nuevamente en la fuerza invencible del bien sobre la avaricia más oscura. Isabela intentó balbucear una excusa desesperada, pero su voz, antes autoritaria y cargada de un sarcasmo hiriente, ahora sonaba pequeña y patética frente a la contundencia de las pruebas presentadas por la enfermera. Roberto se acercó a los frascos con las manos temblorosas, y el dolor en su mirada se transformó rápidamente en una furia fría y contenida al entender que la mujer que supuestamente amaba estaba dañando a lo más sagrado de su vida. El personal de la casa, que observaba desde las sombras de los pasillos, sintió una oleada de orgullo por su compañera, quien con su sabiduría y valentía había salvado a los pequeños de una tragedia segura. El teatro de la elegancia americana se había derrumbado por completo, dejando ver la podredumbre que se escondía detrás de la seda y los diamantes. Roberto se levantó con una expresión que helaba la sangre, tomando los frascos con una indignación contenida que parecía hacer vibrar las paredes de la mansión. Miró a Isabela,
cuya belleza artificial parecía marchitarse bajo la luz de la verdad, y con una voz que tronó en toda la estancia, le exigió una explicación que ella ya no podía dar. La mujer que antes caminaba con soberbia, ahora retrocedía tropezando con sus propios tacones de diseñador, mientras los empleados se acercaban para ser testigos de la caída de quien tanto los había humillado. «Fuera de mi casa ahora mismo», gritó Roberto, señalando la puerta con una determinación que no dejaba lugar a réplicas ni a falsas lágrimas de cocodrilo. Isabela intentó abalanzarse sobre Guadalupe en un último arranque de furia, pero la seguridad de la casa intervino de inmediato para detenerla con firmeza. Fue un momento de justicia poética ver cómo la mujer que se sentía dueña de todo era escoltada hacia la salida como una vulgar delincuente, bajo la mirada de desprecio de aquellos que alguna vez pisoteó. Sus maletas de marca quedaron olvidadas en el mármol frío, mientras ella gritaba amenazas vacías que se perdían en el aire de la tarde de la Ciudad de México. La máscara de perfección se había roto para siempre, dejando al descubierto a una persona pequeña, movida únicamente por la lana y el poder, sin rastro de humanidad. Mientras el caos terminaba, Lupita se acercó con serenidad a la cuna de los pequeños Mateo y Valentina, quienes lloraban con una angustia que partía el alma a cualquiera. Con movimientos expertos y la ternura de quien ama de verdad, comenzó a aplicar una técnica de masaje que aprendió en sus años de estudio y con su abuelita en el pueblo. En cuestión de minutos, el silencio más dulce se apoderó de la habitación mientras los rostros de los bebés recuperaban un color saludable y sus ojitos se cerraban en un sueño profundo. Era la prueba viva de que el conocimiento y el amor valen más que cualquier título de nobleza comprado con dinero sucio o arrogancia. Roberto cayó de rodillas junto a la cuna, sintiendo un nudo en la garganta al ver la paz que su propia soberbia y ceguera casi destruyen para siempre. Miró a Guadalupe y, con el corazón en la mano, le pidió perdón por cada palabra de duda y por haber permitido que una extraña maltratara la integridad de su familia. La justicia se había restaurado de la manera más hermosa posible, no con violencia, sino con la sabiduría de una mujer mexicana que supo esperar su momento para salvar a los inocentes. La casa ya no se sentía fría ni vacía, pues la presencia de Lupita llenaba cada rincón con una luz de esperanza muy especial. Los días siguientes en la mansión de Lomas de Chapultepec fueron muy distintos, pues el silencio pesado fue reemplazado por la risa suave de los pequeños y el aroma reconfortante del café de olla que Lupita preparaba cada mañana. Roberto cumplió su palabra y no solo le pidió disculpas públicas frente a todo el personal, sino que la nombró jefa de cuidados pediátricos de la casa, con un sueldo digno de su gran preparación profesional y su entrega total. Mateo y Valentina finalmente recuperaron sus mejillas rosadas y esa chispa de alegría en sus ojos que nunca debió apagarse, encontrando en los brazos de aquella mujer mexicana el refugio y la seguridad que tanto necesitaban tras la tormenta de ambición que casi los destruye. Guadalupe aceptó su nueva responsabilidad con la misma humildad que mostró desde el primer día que pisó aquel suelo de mármol, pero esta vez con la frente muy en alto y el respeto de todos sus compañeros de trabajo. Ella no guardó rencor contra nadie, pues su corazón de madre sabía que la mayor recompensa no era el dinero ni el cargo, sino ver a esos seres de ojos inocentes crecer sanos y fuertes bajo su protección constante. La mansión dejó de ser un simple edificio de arquitectura moderna para convertirse en un verdadero hogar mexicano, donde la lealtad y el servicio con amor eran los valores que ahora mandaban en cada habitación, recordándoles a todos que la verdadera riqueza no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se es capaz de dar a los demás sin esperar nada a cambio. En aquel salón donde antes reinaba el desprecio de Isabela,
ahora se celebraba la vida y la justicia que finalmente se hizo presente para proteger a los más vulnerables de la sociedad. Todos aprendieron una lección que jamás olvidarían, que la apariencia y el estatus nunca deben ser usados para medir el valor o el conocimiento de un ser humano, pues detrás de un uniforme sencillo puede esconderse un alma gigante y una mente brillante. En la vida, las verdaderas batallas se ganan con la verdad y la integridad, y que el amor de quien cuida con sinceridad es el arma más poderosa que existe contra la maldad y la codicia que a veces nubla el juicio de los hombres. ¿Y usted qué enseñanza le deja esta historia de valentía y entrega absoluta que nos ha tocado el alma hoy? Escríbalo en los comentarios, queremos leer su reflexión y saber si alguna vez ha conocido a alguien con la nobleza de Lupita en su propio camino por este mundo. Si esta historia le conmovió y le recordó el valor de la humildad, no dude en compartirla con alguien que también necesite escuchar este mensaje de justicia y esperanza ahora mismo. Recuerde que siempre hay una luz al final del camino para quienes actúan con el corazón en la mano, y que en México la fuerza de nuestra gente es lo que realmente nos hace grandes ante los ojos del mundo entero.